Bueno, pues en este vídeo voy a hablar de uno de los precursores de la tragedia que conocemos hoy día y además fue la figura más prestigiosa de la tragedia griega. Se trata de Sófocles, cuyo nacimiento y defunción coincidieron en épocas históricas de Grecia, ya que su nacimiento en el año 495 a.C. coincidió con los siglos del oro en Grecia. Y además Sófocles en esa época llegó a conocer al mismísimo Pericles. Y su defunción coincidió con una guerra de Esparta donde Grecia perdió todo su prestigio y todas las riquezas que por aquel entonces conservaba. Sófocles no solamente se dedicó a escribir, sino que adoptó también ciertos cargos políticos, así como, por ejemplo, estratega, y además fue el dirigente de un coro. Pero él realmente lo que quería era escribir. Y ahí fue cuando en el año 468 conoció a Esquilo, que fue otro precursor de la tragedia. Sófocles no solamente introdujo diversas obras, sino también distintas técnicas en el teatro que a día de hoy se conservan. La más importante considero que es la escenografía, puesto que es la parte que consiste en el decorado, en la vestimenta y en todos los aspectos del teatro en relación con la estética y lo más visual, por decirlo de alguna manera. Además, en total llegó a escribir como unas 100 obras, pero claro, como fueron muchos años atrás los que este autor vivía, pues a día de hoy solamente han perdurado unas 7 obras. Las 3 más importantes, a mi parecer, son Edipo Rey, Antígona y Electra. Y bueno, yo voy a hablar en mayor parte de Antígona, puesto que es la obra que me he leído de este autor. Para explicar Antígona, pues primero he de establecer un pequeño resumen de la historia. La historia se sitúa naturalmente en la antigua Grecia, en un periodo donde digamos que las leyes estaban muy sujetas a los dioses, por lo que el hecho que acontece en la obra es que un tal Polínices fue una figura que mientras vivía, digamos que hizo cosas bastante malas para los jueces, por lo que cuando éste muere, pues prohíben su culto funerario, por decirlo de alguna manera. Y ahí es cuando Antígona, hermana de Polínices, decide ofrecerle un culto a su hermano por la relación fraterna que tenían como hermanos. Así que Antígona decide enterrarlo en un monte aparte. Al final, los altos cargos y los jueces se dan cuenta de lo que ha hecho Antígona y por tanto deciden establecer un juicio donde quieren acabar ejecutándola. Entonces, a mi parecer, la obra fue en su mayor parte el juicio que tuvo Antígona y los jueces. Sófocles lo que pretende es establecer una comparación entre la importancia de las leyes divinas y la importancia de las leyes morales, las humanas. Las leyes divinas son aquellas que podemos decir que están puestas por el gobierno. En este caso, la ley divina que había en la época era que no se diese culto a Polínice. Pero si observamos las leyes humanas, el derecho humano, por decirlo de alguna manera, los naturales, son aquellos donde la conciencia humana toma lugar y por tanto Antígona siente pena por su hermano y a pesar de las leyes divinas decide hacer más caso a su conciencia. Como conclusión, Sófocles fue una gran figura representativa de aquella época donde gracias a él conocemos parte del teatro en general, no solamente de la tragedia, sino del teatro que conocemos hoy día. Y la verdad es bastante importante conocer las características de sus obras, así como de su propia historia.